Hola de nuevo. En este video veremos los artículos indefinidos a y an, el artículo definido de y no artículo. Es decir, vamos a ver cuándo ocupar el artículo indefinido, cuándo ocupar el artículo indefinido y cuándo no ocupar ningún artículo de acuerdo a los sustantivos que estemos ocupando. Para empezar, con el artículo a y an, que es el artículo indefinido, lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de trabajos. Siempre que estemos hablando de algún trabajo, de alguna profesión, tenemos que ocupar a o an, siempre y cuando esta profesión sea en singular, es decir, a student, un estudiante, a doctor, un doctor, an engineer, un ingeniero, a designer, un diseñador, y así consecutivamente. Si tuviésemos plurales, es decir, students, doctors, engineers, todos estos, en esa ocasión no ocuparíamos ningún artículo. También, y como ya mencioné anteriormente, vamos a ocupar este artículo indefinido para los sustantivos singulares. Todos aquellos sustantivos singulares que podamos expresar siempre van a llevar an o a. Solamente como recordatorio, y por si te estás preguntando cuándo ocupo an y cuándo ocupo a, tenemos que ver nuestra siguiente palabra. Por ejemplo, voy a ocupar an cuando la siguiente palabra, es decir, el sustantivo que esté ocupando, comience con un sonido de vocal. Por ejemplo, aquí tengo an, luego apple. El siguiente sonido de apple, el primer sonido es a. Es una vocal, por lo tanto estoy ocupando an. En el caso de a es lo contrario. Tengo que poner atención y ver si mi sustantivo tiene un sonido de consonante. En este caso, notebook empieza con n, con la n, con el sonido n, es decir, a notebook. Es por eso que aquí puse a. Ahora, para el artículo definido, que es de, su mismo nombre lo dice, lo vamos a ocupar siempre que queramos definir los sustantivos. El primer uso va a ser cuando siempre exprese algo de aquello que solamente haya uno, es decir, cosas únicas. Por ejemplo, la Torre Eiffel, the Eiffel Tower, el Sol, the Sun, solamente hay uno en nuestra galaxia. The President, el presidente, solamente hay uno en nuestro país. Y así consecutivamente. Podemos decir the pyramids, las pirámides, son un grupo, solamente hay uno. Ahora pongan atención porque aquí con de no necesariamente son cosas singulares, también puedo poner cosas plurales y no pasa nada. Siempre y cuando se respete esta regla, que son cosas únicas. El siguiente uso es que siempre vamos a ocupar de con partes del día, es decir, the morning, the afternoon, the evening. Y en un anterior video ya habíamos visto que también tengo que tener en mente que las partes del día van con la preposición in. Entonces ya tenemos dos conocimientos compartidos. Tengo que ocupar la preposición in, después el artículo the y luego ya la parte del día, the morning. Para el tercer uso va a ser con algunos países, con el nombre de algunos países. Por ejemplo, the USA. El país USA siempre va a llevar el artículo definido de. The UK, the United Kingdom. El Reino Unido también va a llevar el artículo de. También ocuparemos este artículo definido de con algunas frases. Por ejemplo, at the weekend. Y otro que vimos anteriormente en el video de preposiciones fue at night o at the night. Otra frase que podemos ocupar con el artículo de es on the left, a la izquierda, o on the right, a la derecha. Ahora recuerden que estamos viendo solamente por encima todo lo que puede ser o todo lo que se puede realmente estudiar sobre los artículos. Realmente hay muchísimas más frases ya arregladas con de, hay otras reglas, pero por el momento solamente es necesario
que aprendamos estas reglas, estas simples reglas. Ahora, ¿cuándo no voy a ocupar un artículo? No voy a ocupar ningún artículo con los nombres de las personas. Cuando digo Ceci, Karime, Ana, Luna, Ricardo, Omar, Alberto, Juan, Pedro, Pancho, etc. Cuando tengo como sujeto un nombre, no voy a decir de Ceci, no, de Karime, no, de Ricardo tampoco. Solamente lo dejo como está, sin ningún artículo. También, otro uso es que para la mayoría de las ciudades y de los países no se ocupa ni de ni an. Por ejemplo, de México o a México no es posible. Quito esos artículos que no necesito y dejo ningún artículo. Es decir, México, Canadá, Rusia, London, Dublín, etc. Se van a quedar tal y como están sin ningún artículo. El siguiente uso va a ser cuando mencione yo tipos de transportes. Para los tipos de transportes voy a ocupar la preposición by seguido de el tipo de transporte. Puede ser un carro, un metro, un autobús, un taxi, etc. Es decir, by car, by underground, by bus, ¿no? ¿Cómo viajas? How do you travel? By car, I travel by car. Viajo en carro. Por último, tenemos otra función que sería igual con otras frases ya arregladas, o fixed phrases que se les llaman, que es cuando no ocupamos, cuando ya son expresiones dadas por uso. Habíamos dicho que estas expresiones dadas por uso les llamábamos colocaciones. Entonces podemos decir que estas frases son en cierta parte colocaciones. Y las frases que vamos a ocupar solamente en este video, que vamos a ver en este video, son at home y to work. Cuando quiero decir en mi casa o en la casa, no voy a decir at the home o at the house. Voy a decir at home, at house. Si quiero decir también viajo hacia el trabajo, no voy a decir to the work. Solamente to y work. ¿Ok? Y bueno, con eso concluimos esta breve explicación sobre los artículos indefinidos, los artículos definidos y los no artículos, es decir, cuando no se ocupa ningún artículo. Espero que te haya sido de agrado este video y que te haya explicado lo que necesitas. Nos vemos en el siguiente video. Chao.